capítulos 6 y 7. Que comprende la contracción del músculo esquelético y la transmisión de manera neuromuscular. Voy a ayudarme con las diapos que utilicé para dar mi clase, ¿ya? Entonces, como recordamos, la composición del cuerpo está un 40% constituido en gran proporción el músculo esquelético, ¿no? A diferencia de un 10% del músculo liso, que va a ser el siguiente capítulo que va a disertar mi compañero, porque igual va a tener sus distintas características específicas, y el músculo cardíaco, que ese está, se habla dentro del segundo parcial, ¿no? Entonces, una de las características del músculo esquelético es que llega a ser voluntario, ¿no? Genera una contracción voluntaria. Entonces, aquí podemos observar la organización del músculo esquelético. Un músculo esquelético, decimos que va a estar organizado o va a ser un conjunto de fascículos musculares. El fascículo muscular va a estar compuesto por un conjunto de fibras musculares. Y las fibras musculares va a estar compuesta por varias miofibrillas. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis con las miofibrillas, porque estas miofibrillas van a estar compuestas por sarcómeros. Y aquí radica la importancia del sarcómero, porque esta va a ser la unidad funcional de la contracción. Aquí es donde verdaderamente se va a realizar el proceso de contracción, que estos se van a estar encontrando entre dos discos Z. ¿Cuáles serían estos discos Z? Vemos estas estructuras en ambos extremos, ¿no? En forma de zigzag, y todo esto, lo que está dentro de estos dos discos Z, es lo que sería el sarcómero, ¿ya? Este sarcómero va a estar formado ahora por dos proteínas contráctiles importantes. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿O de qué proteínas importantes estoy hablando? Actina y miocina. Eso, la actina y la miocina. La actina, empezamos con la miocina, mejor dicho. Es la que observamos esta fibra de colores rosadas, ¿verdad? Que también son conocidas como proteínas gruesas. Y a los costados vemos las proteínas de actina, que son proteínas delgadas. Ahora, ¿qué serían estas estructuras de color mostaza? Estas son llamadas latitina, que son moléculas filamentosas, que sobre todo menciona el libro que actúa como un armazón que va a mantener en la posición tanto una molécula de miocina como la de actina, ¿ya? Y aquí también podemos observar ya de manera individual lo que sería una molécula de miocina y la actina, que vamos a hablar de manera rápida más adelante, cada una de ellas. Ahora, dentro de lo que es una fibra muscular, muchas estructuras celulares conservan su función, pero adoptan denominaciones específicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una fibra muscular, el retículo sarcoplásmico va a ser lo mismo que decir que es un retículo endoplasmático. Y ahora aquí este retículo sarcoplásmico va a tener una función muy importante. ¿Alguien sabe cuál es a nivel de la contracción muscular? Va a ser el retículo sarcoplásmico va a ser el encargado o va a ser el gran almacén de los iones calcio, ¿ok? Ahora, en cuanto hablamos del sarcolema, es lo mismo decir que membrana plasmática, y sarcoplasma, lo mismo que decir citoplasma, ¿no? En el contexto de una fibra muscular. Ahora, aquí vamos entonces a enfatizar mucho en esto, ¿ya? En cuanto hablamos a la contracción muscular, quiero que ustedes lo tengan presente en su mente como si fuera un cuento, por así decirlo. Porque este proceso llega a ser un proceso dinámico, ¿no? O secuencial. Sucede una cosa, luego sucede otra, y ustedes tienen que tenerlo todo eso en mente, como si fuera un cuento. Entonces aquí tienen que utilizar mucho lo que es su imaginación, ¿ya? Entonces vamos a hablar de manera general qué sucede en una contracción muscular. Aquí menciona, en el punto número 1, vamos. Un potencial de acción. ¿Qué dijimos que era un potencial de acción? Un cambio en el potencial de membrana que se desplaza a lo largo de toda una fibra nerviosa, ¿no ves? De lo que normalmente es electronegativo al interior de la membrana, se vuelve electropositivo, ¿no? Generando un umbral y posteriormente la gran entrada de iones sodio y así. Entonces va a estar viajando a lo largo de una motoneurona. Una motoneurona esta va a ser la encargada, es una fibra nerviosa sensitiva motora, ¿no? Donde esta
va a mandar terminales sobre fibras musculares. Aquí vamos a hacer un poco de paréntesis, porque tenemos lo que es mencionado una unidad motora, que dice es el conjunto formado por una neurona motora junto con todas las fibras musculares que inerva. Se dice que puede inervar de unas 3 hasta 100 fibras musculares distintas, ¿ya? Entonces, lo cual esta unidad motora permite que sea una contracción coordinada de múltiples fibras musculares, ¿no? De modo que puedan actuar como si fuera una sola unidad funcional, ya que al momento que se genera una contracción en un músculo, lo hace todo de manera coordinada, y no solamente un segmento se esté contrayendo y el otro no. Ahora, en unidad motora no va a ser lo mismo que uniones neuromusculares, o también llamada placa motora, ¿ya? Porque esta va a ser como, es la zona específica de una fibra muscular, solamente de una fibra muscular, donde va a estar haciendo contacto con una terminal nerviosa motora, es decir, un ion, ¿ya? En cambio, en esta unidad motora comprendía toda una neurona motora que se podía ramificar, como podemos observar aquí. Todo esto es una motoneurona que vemos que se está ramificando en distintas fibras musculares. Ahora, en cuanto hablamos a uniones neuromusculares, vemos aquí ya la ramificación, es decir, sería entonces una terminación nerviosa que vemos que está inervando exactamente a solo una fibra muscular, ¿no? A eso vamos a llamar la unión neuromuscular. Dice que esta va a ser encargada de transmitir un impulso nervioso hacia el músculo. Ahora vamos con el punto número 2. En cada terminal, el nervio va a estar secretando una pequeña cantidad de un neurotransmisor llamado la acetilcolina. Este neurotransmisor va a ser importante en la generación de una contracción muscular. Y ahora, para que nos dé tiempo y podamos también explicar el capítulo 7, nos vamos a pasar a hablar un poco de lo que explica el capítulo 7, ¿ya? Para no explicar de nuevo de manera reversa. Entonces vamos a pasar un rato todo esto. Ya. Entonces mencionaba en el punto número 2, decía, en cada terminal el nervio secreta entonces una pequeña cantidad de una sustancia neurotransmisora llamada la acetilcolina. Entonces, como mencionaba, esta sería una terminación nerviosa, y a ¿esto qué sería? Sería el sarcolema, ¿no ves? O también la membrana plasmática de la fibra muscular. Ahora, aquí se dice que la terminación nerviosa va a tener una gran cantidad de mitocondrias. Sería este orgánulo, ¿ya? Que este va a ser el que va a sintetizar el ATP necesario para la síntesis de esta acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se estaría produciendo a nivel de esta terminación nerviosa, y el cual, una vez que se sintetiza, se va a estar almacenando en vesículas, ¿ya? Estas vesículas que menciono sería esta estructura de color mostaza, ¿ya? Y aquí van a estar almacenadas. ¿Y qué tiene que suceder para que estas acetilcolinas puedan ser liberadas de las vesículas y posteriormente llegar a este espacio de color blanco que observamos aquí? Se va a llamar bueno, de manera general, todo este espacio en blanco que vemos, ¿no es? Ese espacio que está entre la terminal nerviosa y la fibra muscular, se va a llamar lo que es la hendidura sináptica o espacio sináptico. Ahora podemos observar que se invaginan, ¿no? Y a esto vamos a llamar hendiduras subneurales, el cual va a aumentar la superficie, ¿no? Donde pueda actuar de mejor manera, por así decirlo, lo que sigue el neurotransmisor. Aumenta la superficie, eso. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Bueno, para eso voy a hacer mejor un gráfico aquí, ¿ya? Porque como que no hay mucho espacio en este dibujo. Entonces, aquí lo que estoy dibujando sería mi terminación nerviosa. Mencionábamos aquí las vesículas, ¿ya? Lo que estoy dibujando son las vesículas que van a estar almacenando la acetilcolina. Y lo voy a hacer de esta forma a mi fibra muscular. O diré a mi membrana, a mi fibra muscular, ¿ya? Entonces, de color azul vamos a estar dibujando lo que sería la acetilcolina. Y aquí lo que estoy dibujando van a ser canales de calcio, ¿ya? Que se encuentran
en la terminal en la terminal nerviosa. Ahora, dijimos que el potencial de acción se propagaba a lo largo de una terminación nerviosa, ¿no ves? Llega aquí el potencial de acción y esto va a provocar que se abran estos canales, ¿ya? Los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces, una gran cantidad de calcio va a estar ingresando a lo que es al interior de mi terminación nerviosa, ¿ya? Y la entrada de este ion calcio al interior de esta terminación nerviosa va a generar la apertura de estos canales, de estas vesículas que contenían mi acetilcolina. De tal forma que se libera mi acetilcolina. Vamos a hacer esto, simulando que es la apertura de esas vesículas. Entonces aquí sale mi acetilcolina hacia el espacio sináptico o hendidura sináptica. Y en la fibra, esto dijimos que era la membrana de mi fibra muscular, le va a estar esperando unos receptores igual, ¿ya? Estos receptores van a ser específicos para la unión de esta acetilcolina, ¿ya? Aquí tenemos la gráfica de estos receptores. Entonces podemos observar que tiene puntos de unión específicos para la acetilcolina. Y una vez que observamos que la acetilcolina se está uniendo, va a generar un cambio conformacional de la proteína y va a provocar que cationes, es decir, los iones con carga positiva, ¿no? Pero vamos a darle un mayor énfasis al sodio sobre todo, va a provocar la apertura de iones sodio hacia el interior de mi fibra muscular, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se está entendiendo, chicos? Sí. Bien. Y bueno, ese era el pequeño paréntesis que estábamos haciendo. Ahora vamos a volver nuevamente a los puntos importantes que mencionaba de manera general que sucede en una contracción, ¿ya? Entonces vamos con el punto número 3. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular, ¿no? Abriendo esos canales múltiples de cationes activados por acetilcolina. Sobre todo vamos a hablar del sodio, entonces ingresa al interior de la membrana de la fibra muscular y el sodio al tener su carga positiva, pues arrastra con ello, ¿no? La apertura de grandes canales permite que la apertura de estos canales permite que grandes cantidades de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana muscular, produciendo la despolarización local. Esta despolarización conduce a la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, iniciando un potencial de acción en la membrana, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo que se está produciendo una despolarización dentro de esta fibra muscular, de lo que generalmente el potencial eléctrico dentro de esta fibra muscular es negativo, entre unos menos 80, menos 90 milivoltios, pues este dispara hacia una electropositividad, ¿no? Entonces se despolariza, alcanza un umbral y inicia un potencial de acción. Este potencial de acción va a estar viajando a lo largo de esta membrana de la fibra muscular de forma similar a como ocurre en las fibras nerviosas. Vamos con el punto número 6. Este potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular, provocando que el retículo sarcoplásmico libere esas grandes cantidades de calcio que estaban almacenados, ¿ya? Número 7. Esos iones calcio inician esas fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y de miosina, los filamentos contráctiles, ¿no? Entonces aquí recuerden siempre que si no hay calcio no hay contracción muscular. Entonces este va a ser el ion imprescindible para que se genere la contracción, ¿ya? Recuerden esa frase, sin calcio no hay contracción. Entonces haciendo que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, lo que constituye el proceso contráctil. Ahora, cuando decimos que se deslicen unos sobre otros en sentido longitudinal, recuerden que los filamentos de actina y de miosina en sí no es que se hagan más pequeños, estos no se hacen más pequeños, sino que va a ser en conjunto con el sarcómero, que este sí se hace más pequeño, ¿no? Por el desplazamiento de este filamento de actina y de miosina, ¿ya? Número 8.
Ahora, después de una fracción de segundo, esos iones calcio tienen que ser bombeados nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico. Entonces, nuevamente tienen que volver al almacén por una bomba de calcio, ¿ya? Este sería un transporte activo, ¿no? Al igual que la bomba de sodio, potasio, ATPasa, pues esta es otra bomba llamada de calcio, donde permanecen almacenados hasta un nuevo estímulo. Entonces, la retirada del calcio provoca el cese de la contracción muscular, ¿ya? Ahora, si yo tengo el ion calcio que está actuando de manera continua, se encuentra en el citoplasma o hay un aumento en concentración de calcio en el citoplasma o sarcoplasma, pues esto va a generar contracciones tetánicas, ¿ya? Es decir, que no le da chance a mi músculo esquelético de poder relajarse. Entonces, lo que hablamos fue el mecanismo general, ¿ya? Y todos estos puntos ustedes tienen que entenderlo en su cabecita, ya de manera secuencial, englobándolo con lo que sería igual el capítulo 7, ¿ya? Ahora vamos con un mecanismo molecular de la contracción muscular. Mecanismo molecular, sí. Entonces, decíamos que la contracción se produce sobre todo por un desplazamiento de los filamentos, es un mecanismo de deslizamiento de los filamentos de actina y miocina. Como podemos observar, aquí en un sarcómero relajado, vamos a ver a estos filamentos de actina, ¿no? Que son los filamentos delgados. Que si ven en esta zona que estoy redondeando, apenas se están superponiendo entre sí, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que ya cuando observamos que el sarcómero está contraído, vamos a hacer otra vez, vamos a poner énfasis a los filamentos de actina que están viendo que ya se superponen más, ¿no es? Notan esa diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Me estoy dejando entender, chicos, o estoy hablando muy rápido? Se entiende, Osi. Ya, entonces estamos viendo que los filamentos en sí, pero estos filamentos de actina no se están acortando, sino que en sí se superponen entre sí, ya no es que se hagan más pequeñitos, no. Pues lo que sí estamos viendo es que el sarcómero sí está disminuyendo su longitud por el hecho que está habiendo un desplazamiento de los filamentos entre sí, ¿ya? Estoy haciendo énfasis en esto porque recopilé algunas preguntas de exámenes y algunas preguntas relacionadas sobre esto, ¿ya? Entonces, decíamos, en un estado relajado del sarcómero, los extremos de los filamentos de actina se extienden entre dos discosetas sucesivas y apenas comienzan a superponerse entre sí, ¿no? Ahora, en un estado contraído, del sarcómero, los filamentos de actina son traccionados hacia adentro entre los filamentos de miocina, de modo que sus extremos se superponen entre sí en su máxima extensión. Los discos Z han sido traccionados por los filamentos de actina hasta los extremos de los filamentos de miocina. Ahora, ¿qué hacen que los filamentos de actina se estén deslizando hacia adentro entre los filamentos de miocina? Pues esto va a ser producido por fuerzas que se generan en la interacción de un puente cruzado. Ahora, ¿qué sería un puente cruzado? Estos puentes cruzados hacemos referencia a los filamentos de miocina. De manera rápida vamos a observar cómo está compuesto un filamento de miocina, ¿ya? Decimos que este está compuesto por 6 cadenas polipeptídicas. Bueno, esto no le tomen mucha importancia, ¿ya? Porque es algo muy molecular que el doctor no les va a preguntar. Pero está compuesta por 2 cadenas pesadas, que serían estas dos, que estamos observando que se están enrollando entre sí en forma de una hélice similar a una molécula de ADN, ¿no? Y también va a estar compuesta por 4 cadenas ligeras, que vamos a observar que son estas las 4 cadenas ligeras. Ahora, ¿qué es lo importante que ustedes sepan? Que estas 2 cadenas pesadas van a formar lo que es la cola, o también conocido como el cuerpo de la molécula de miocina, ¿ya? Y ahora, estas 4 cadenas ligeras van a estar asociadas a la cabeza de miocina. De tal forma que aquí vemos como ya si fuera un sarcómero, ¿no? Esto sería el filamento de actina y estamos viendo aquí el filamento de miocina. Todo esto sería el cuerpo
Y esta parte que estoy subrayando, que está en contacto con el cuerpo y lo que sería aquí el brazo, van a llamarse las bisagras, ¿ya? Estas bisagras van a permitir ese movimiento de flexión o de tracción de la miosina, ¿ya? Y ahora, esto lo que estoy remarcando sería el cuello de la miosina. Y ahora, esto que voy a marcar, este sería la cabeza de la miosina. Esto es importante porque estamos observando que va a estar interactuando con el filamento de actina, ¿ya? Entonces, en sí, todo esto sería el puente cruzado. El puente cruzado de la miosina. Entonces dice que para que se genere, o qué es lo que produce el deslizamiento entre la actina y la miosina, sería la interacción de esos puentes cruzados de miosina, ¿no? Que mencionaba. Ahora, en un estado de reposo, esas fuerzas estarán inactivas. Cuando llegue un potencial de acción que viaja a lo largo de la fibra muscular, se va a estar produciendo grandes cantidades de iones calcio que se encontraban en el retículo sarcoplásmico. Ahora, este ion calcio va a estar activando esas fuerzas de atracción entre el filamento de actina y miosina. Esa es la importancia de este ion, que va a estar activando fuerzas de atracción entre filamentos de actina y de miosina. Ahora, ¿qué hacen que los filamentos de actina y de miosina se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina? Para esto es necesario la energía adicional para que se realice este proceso contráctil, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esta energía adicional? Pues esto se produce, o diré, se la saca de estas moléculas de ATP, que va a ser degradada por ADP. Seguramente en muchos capítulos, no sé si se han dado cuenta, aparece el término de la generación de una energía adicional es mediante la escisión de una molécula de ATP. Eso hace referencia, como dice, ¿no? El ATP, que es un adenosín trifosfato, es decir, que tiene 3 moléculas de fosfato. ¿No? Tiene 3 moléculas de fosfato de alta energía. Cuando decimos escisión, es que mediante una hidrólisis va a romperse ese enlace químico, lo cual va a... Ay, no, esperen, no se está entendiendo, ¿no? Ya. La molécula ATP entonces tiene 3 fosfatos, ¿no? Y mediante una hidrólisis o escisión se va a separar este enlace químico, lo cual este se vuelve ADP, adenosín difosfato, y esta molécula se vuelve una molécula de fosfato de alta energía, ¿ya? Esto va a ser lo que va a proporcionar toda esa energía necesaria, en este caso, para generar la contracción muscular, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esto se degrade en ADP, y lo cual la molécula fosfato de alta energía después va a estar proporcionando esa energía adicional, ¿no? Ahora vamos rápido con las características moleculares de los filamentos de miosina, ¿ya? No, ya habíamos mencionado de manera rápida las de miosina. Aquí veíamos todo lo que es un puente cruzado. Está compuesto por la cabeza, la bisagra y la cola, ¿no? Esta cabeza va a estar en contacto con la molécula de actina. Y gracias a esta cabeza y su interacción de la actina va a provocar el desplazamiento, ¿no? Ahora vamos con las características de la actina. Todo esto va a ser un filamento de actina. Y este está compuesto por una F-actina, que es decir que es como decir el citoesqueleto de este filamento, ¿ya? Que serían estas de color rosado clarito. ¿Ya? Esta sería la molécula de F-actina. Después va a estar compuesta por una tropomiosina, que vemos que es de color rosado más oscurito, ¿no? Y por un complejo de troponina. Decimos que es un complejo porque estamos viendo 3 subunidades, ¿ya? Que cada una va a tener una afinidad por cierta molécula, o diré cierto filamento o cierto ion. Entonces,
Aquí hablamos de la F-actina, que dijimos que sirve como un citoesqueleto del filamento, ¿no? Y en cuanto hablamos a la tropomiosina, decimos que estas van a estar enrolladas alrededor de los lados de la hélice de F-actina. Entonces, tanto la tropomiosina como la F-actina se encuentran enrolladas, ¿no? Y en un estado de reposo, estas moléculas de tropomiosina van a ser las tropomiosinas las que van a estar recubriendo lo que son puntos activos de las hebras de actina. Estos puntos activos en un estado de reposo, entonces, tienen que estar sí o sí cubiertos por lo que sería esta molécula de tropomiosina, ¿ya? Entonces, si están cubiertas este punto activo, no se va a poder producir esa atracción entre los filamentos de actina y de miosina, ¿no? Para producir la contracción. Ahora, en cuanto hablamos al complejo de troponina, dijimos, es un complejo ya que está unido por 3 subunidades proteicas unidas entre sí. La troponina I va a estar en afinidad con la actina, ¿ya? Entonces, si observamos aquí lo que estoy subrayando, esta sería una troponina I, porque estamos observando que está en comunicación con lo que sería esta, la actina, ¿no? Ahora, la troponina T, que tiene una afinidad por la tropomiosina, estamos observando que sería esta, la troponina T, porque va a estar en contacto con una tropomiosina. Y por último tenemos la troponina C. Esta va a tener una afinidad por iones calcio, sería esta, ¿no? Donde esta troponina C se va a estar uniendo posteriormente con el ion calcio. Una vez que el ion calcio es liberado del retículo sarcoplásmico, recuerden, ¿no? Ahora aquí dice la contracción muscular se da gracias a la interacción tanto del filamento de miosina, los de actina y los iones calcio. Ahora, esto es muy importante, ¿ya? Los puntos activos del filamento de actina en un músculo relajado, lo que había mencionado, van a estar inhibidos o cubiertos físicamente por la troponina y la tropomiosina. Por tanto, esos puntos activos, Por tanto, esos puntos activos no van a poder estar uniéndose a las cabezas de los filamentos de miosina para producir la contracción. Ahora, la activación del filamento de actina por iones calcio. Cuando los iones calcio... Ya creo que antes de compartir. Ay, creo que sí, ya. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, ahora sí. Bien. ¿Se está entendiendo, pero chicos? Sí. Ya. Bueno, sigamos entonces. Entonces decíamos, cuando los iones calcio se combinen con la troponina C, este complejo troponina experimenta un cambio conformacional que va a estar descubriendo esos puntos activos de la actina, ¿no? Permitiendo entonces que se atraigan a esas cabezas del puente cruzado de miosina y se produzca la contracción. Este punto igual es importante mencionarlo, ¿no? En cuanto a las preguntas que hace el doctor de cómo interactúan los iones calcio. Entonces, aquí se puede responder, o hay que enfatizar mucho que el calcio se va a estar combinando con la troponina C, y lo cual va a, este complejo troponina experimenta entonces todo un cambio conformacional que descubra esos puntos activos de la actina, ¿ya? Permitiendo entonces que a nivel de estos puntos activos de la actina se puedan atraer las cabezas del puente cruzado de la miosina y así se produzca, ¿no?, el deslizamiento de las proteínas contráctiles, generando la contracción. Entonces, básicamente lo que mencionamos aquí sucede en esta gráfica, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo a lo que sería un filamento de actina ya con sus puntos activos descubiertos, ¿no?, por toda la interacción del calcio, de tal forma que lo que observamos aquí sería una molécula de miosina, ¿no?, con su puente
con sus bisagras, que eran las que permitían el desplazamiento. Este sería el cuello, los brazos, perdón, de la miosina, y este sería la cabeza, ¿no? Todo esto sería puente cruzado. Entonces estamos observando que la cabeza de miosina está interactuando con los sitios activos. Y una vez que interactúan, pues este desplaza, ¿no? Hacia adelante, como estamos observando. Y así sucesivamente se da la contracción. Básicamente por el desplazamiento, entonces, de la actina con la miosina. Ahora, ¿qué sería el golpe activo? Sería ese movimiento de flexión de la cabeza de miosina que ocurre después de unirse a la actina, mediante el cual va a estar tirando ese filamento de actina hacia el centro del sarcómero, generando la fuerza de contracción. Eso consiste entonces todo lo que sería la contracción muscular de manera molecular, ¿no? Ahora vamos a abarcar lo que es el capítulo 7, lo que nos faltó. Nos habíamos quedado en qué parte, allá, en cómo la acetilcolina era liberada desde una terminal nerviosa y cómo es que esta acetilcolina desencadena posteriormente diferentes procesos para que pueda darse la contracción muscular, ¿ya? Entonces, a ver. ¿Se entendió eso de cómo es que la acetilcolina actúa a nivel de esta placa motora? O diré unión neuromuscular, perdón. ¿Se entendió? Si no, para que vuelva a explicarlo. Ya, bueno. Un punto importante igual a mencionar es que a nivel de esta hendidura sináptica va a haber una enzima, la enzima acetilcolinesterasa. ¿Alguien sabe cuál es su función de esta enzima? Acetilcolinesterasa. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque es pregunta de examen, por si acaso, la función de esa enzima. Bueno, sobre todo esta enzima entonces mencionaba, se va a encontrar en la hendidura sináptica, en el cual se va a encargar de estar degradando, biotransformando, si quieren decirlo, lo que es la enzima acetilcolina. Una vez que la acetilcolina no se liberó y actúa a nivel de la membrana de la fibra muscular, ¿no? Y mientras que esta acetilcolina sigue en un receptor, pues va a seguir realizando el proceso de contracción, o bueno, se va a estar generando la contracción, ¿ya? Entonces sí o sí el músculo en un momento tiene que volver a relajarse, ¿ya? Y aquí es donde ya actúa esta acetilcolinesterasa, donde ¿qué va a provocar? Que la acetilcolina, ¿no?, sea biotransformada o degradada, dividiéndola en acetato y en colina, ¿ya? Así es como la degrada la acetilcolinesterasa. Este acetato posteriormente tiene que ser desechada y esta colina se vuelve a reabsorber a nivel de esta terminación nerviosa y se puede decir que se reutiliza la colina, ¿ya? Y esa sería la función de la acetilcolinesterasa, ¿ya? ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Ahora vamos a hablar por último lo que sería el punto importante que aparece en el libro sobre acoplamiento y excitación-contracción, ¿ya? Aquí interviene lo que sería un sistema llamado sistema de túbulos transversos que va a estar actuando en conjunto con lo que sería el retículo sarcoplásmico, que mencionábamos que este era el importante reservorio o almacén de iones calcio que mantenían, que almacenaba el ion calcio, ¿no?, en un momento de relajación. Ahora, ¿cuál sería la importancia de estos túbulos T transversos? Pues en sí, el impulso nervioso que llega de una terminación nerviosa hacia la membrana de la fibra muscular, ¿no?, todo se propaga ese potencial de acción,
en sí las miofibrillas se pueden decir que se encuentran profundas, ¿ya? Lo cual, si no existieran estos túbulos T transversos, pues no podría llegarse ese potencial de acción adecuado de tal forma que pueda excitar hasta el retículo sarcoplásmico y que pueda liberar los iones calcio. Entonces aquí están los túbulos transversos que estamos observando, lo que estoy subrayando, que va a estar en contacto tanto con lo que sería aquí la hendidura sináptica o espacio o líquido extracelular, por así decirlo, y también estamos observando que va a estar en contacto con esta estructura amarilla que sería el retículo sarcoplásmico, ¿ya? Entonces, de tal forma que se generó el potencial de acción en esta membrana de la fibra muscular. Este potencial de acción le va a llegar al túbulo transverso, estamos observando, sería este redondito, simulan el potencial de acción. Y de tal forma, como dijimos, está en contacto con un retículo sarcoplásmico. De igual forma le llega al retículo sarcoplásmico y esto va a estar activando un receptor. Si no me equivoco, se llama receptor de dihidropiridina o también canales de receptores de rianodina, ¿ya? De tal forma que si se activa este receptor, pues va a desencadenar la apertura de iones calcio, o diré de canales de calcio, que se encuentra en el retículo sarcoplásmico y de tal forma va a liberarse gran cantidad de calcio a lo que sería el sarcoplasma o citoplasma, ¿no? De la fibra muscular. Esto donde dice California 2, ignórenlo, ya, es calcio, sino que lo saqué del libro digital y aparece así, ¿no? Pero es calcio lo que dice California 2. Entonces estábamos viendo que aquí del retículo sarcoplásmico se va a estar liberando lo que son los iones calcio y estos iones calcio posteriormente estarían actuando con la troponina C y así todo lo que explicamos anteriormente, ¿no? Ahora, para que pueda terminarse lo que es la contracción muscular, pues ¿qué tiene que suceder? Nuevamente tiene que volver ese calcio que se encuentra en el citoplasma o en el sarcoplasma, tiene que nuevamente ingresar hacia mi retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y esto se lo va a realizar mediante una bomba de calcio. Mencionaba que era similar a una bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Porque igual es un transporte activo, ¿ya? Y esa bomba se va a estar realizando a nivel de retículo sarcoplásmico y de igual forma va a volver calcio al interior, este se almacena y pues termina la contracción muscular, ¿ya? Bueno, y eso sería todo en cuanto es mi explicación tanto del capítulo 6 y 7. Y para poder consolidar lo aprendido, vamos a realizar vamos a pasar a responder estas preguntas, ¿ya? Estas son preguntas de exámenes oficiales, ¿ya? Así que tómenlo en cuenta. Y necesito que ustedes me respondan ahora, ¿ya? O no sé si quieren ya ir practicando el cómo es que respondería ante las preguntas. Porque en sí creo que uno de los mayores errores en nosotros los estudiantes que fuimos de William, digamos, es que uno entra al examen pensando que tenemos que responder sí o sí como está en el libro, pero eso está mal, ¿ya? No se atormenten pensando que hay que escribirlo tal y como está en el libro. Con tal que ustedes les respondan con palabras claves o necesarias, digamos que a lo que pide la pregunta, pues el doctor lo hace válido, ¿ya? Entonces vamos con la pregunta número 1. Funciones de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Alguien quiere responder? Chicos. Bueno, voy a responder. Entonces, recordemos, antes que nada, esta enzima está localizada ¿en dónde? En la hendidura sináptica, ¿no? A este nivel está esta enzima, el cual su función principal sería degradar rápidamente la acetilcolina.
la acetilcolina, provoca la división de la acetilcolina en acetato y en colina, ¿verdad? Esa sería entonces su función importante. Porque recordemos, si esta acetilcolina permanece mucho tiempo en esta unión neuromuscular, seguiría estimulando a los receptores, ¿no?, que actúan a nivel de la membrana de la fibra muscular. Por lo tanto, el músculo permanecería despolarizado y seguiría una contracción de manera sostenida. Entonces, esa sería la función principal: degradar rápidamente a la acetilcolina. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo participan los iones calcio en la contracción del músculo estriado? Aquí uno se puede explayar demasiado, ¿no? ¿Alguien quisiera responder esta pregunta? ¿Nadie? Bueno. ¿Nadie? Participan en la liberación de acetilcolina, por lo que entendí. En el potencial de acción para la liberación de la acetilcolina. Sí, también. Pero cuando hablemos de... Bueno, eso sería a nivel de una transmisión neuromuscular, es decir, la transmisión desde el nervio que llegue ese impulso nervioso hasta el músculo. Pero cuando hablamos en un contexto de netamente la contracción, va a ser importante mencionar esto, ¿ya? Recordemos la frase: sin calcio no va a haber contracción muscular, entonces sí o sí tiene que haber este ion para la realización de la contracción, ¿no es? Entonces, una vez que llega el potencial de acción a nivel del túbulo transverso, posteriormente llega, ¿no?, porque está en contacto el túbulo transverso con mi retículo sarcoplásmico, pues se va a estar liberando gran cantidad de calcio que estaba almacenado en el retículo sarcoplásmico, se libera hacia el sarcoplasma, ¿no? Y ahora, este calcio va a estar uniéndose. ¿Alguien recuerda a qué proteína? Se va a estar uniendo a la troponina C, recuerden eso. Con tal que le digan que el calcio se une a la troponina C, pues ahí ya la salvan esa pregunta, ya, por así decirlo. Entonces, una vez que el calcio se une a la troponina C, ¿qué provocaba? El desplazamiento de la tropomiosina, ¿no es? Y si se está desplazando la tropomiosina, pues iba a exponer a esos sitios activos de la actina. Y si se exponen los sitios si se expone o se descubren los sitios activos de la actina, este sitio activo va a poder interactuar con lo que era la cabeza de la miosina, ¿no es? El puente cruzado. Y así, de esa forma, se va a poder generar el desplazamiento entre la actina y la miosina. ¿Se entendió? Sí, ok. Ya. Ahora vamos con la tercera pregunta. Estas preguntas son cerradas y el año pasado entraron 10 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas, ¿ya? Entonces, igual, a ver si a ustedes igual les toca alguna cerrada, si es que les toca algunas de estas. Vamos con la número 3 entonces. ¿Cuáles las siguientes entidades reducen longitud durante la contracción de una fibra muscular esquelética? Y aquí estamos observando que es la respuesta, el inciso D, ¿no es? El sarcómero. ¿Alguien puede explicar por qué la respuesta correcta es el sarcómero? ¿Nadie? ¿Por qué no podría ser la miosina, ni la troponina o la actina? ¿Por qué no son estas las respuestas?
Bueno, como había mencionado, tanto los filamentos como de actina o de miosina, dije que no se acortaban, ¿no? Sino lo que ocurría es que estos dos filamentos se deslizaban una sobre otra, ¿no? Se interponían entre sí. Entonces, ni la actina cambia de tamaño, ni la miosina cambia de tamaño. Y aquí el que sí disminuía su longitud sería el sarcómero, ¿ya? Ahora vamos con la pregunta 4. La concentración tetánica de una fibra muscular esquelética es consecuencia de un aumento acumulativo de la concentración intracelular de... ¿Alguien sabe la respuesta? Calcio. De calcio, exacto. ¿No? Una concentración tetánica hace referencia a una contracción que es muy sostenida, ¿ya? Por el hecho que aumenta el calcio de manera intracelular. Ese aumento mantenido de calcio pues mantiene activo lo que era la troponina, ¿no? Es que se unía a la troponina C y por eso es el calcio, sobre todo el causante de una contracción tetánica. Ahora vamos con la última pregunta. El músculo estriado, el efecto de la acetilcolina sobre la membrana muscular postsináptica es, y aquí está la respuesta, ¿no? Abre canales catiónicos provocando una despolarización de la membrana muscular. En cuanto dice abre canales catiónicos, recordemos que aquí actúa el ion sodio, que es un ion con carga eléctrica positiva, lo cual, si el sodio entra al interior de mi fibra muscular con sus cargas positivas, lo que normalmente el potencial eléctrico dentro de la fibra muscular es electronegativa, pues esta asciende hacia una electropositividad, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, chicos, eso sería en cuanto a mi participación. Les deseo todos los éxitos el día viernes, que les vaya súper bien y que no se desesperen una noche antes, lo digo por experiencia propia. La noche antes a ese examen yo la pasé súper mal, digamos, pero solamente fue por mi cabeza, ¿me entienden? Es necesario que ustedes se relajen, que no se lleguen a estresar, aunque puede ser difícil eso, ¿no? Porque justamente esta semana se le va a estar acumulando varios exámenes, pero traten de dormir al menos 5 o 6 horas. Puedan dormir para llegar lúcidos a su examen, ¿no? Porque como ven, pueden entrar preguntas cerradas y son sencillas, pero si ustedes no tienen las horas adecuadas de sueño, aunque lean 1001 vez, no lo van a entender las